vamos a hablar aquí de generación en un sentido amplio, como un conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad y comparten un número considerable de características socioeconómicas. No será este pues el concepto científico de la sociología, que busca unificar un gran número de personas en una generación como la generación X, la generación Z, etc., sino como una concepción más coloquial, propia de ciertos sectores de la sociedad, como por ejemplo cuando hablamos de la generación de cristal. Y es en ese mismo sentido que debemos entender el concepto de la generación boomer, como un fenómeno informal que está en vías de ser estudiado. Ahora bien, ¿qué cosa es la generación boomerang? En resumen, este término se utiliza para llamar al fenómeno por el cual los jóvenes regresan a casa de los padres tras una fallida experiencia laboral, y emplea como metáfora aquella famosa arma de caza o de combate arrojadiza que, lanzada con cierta pericia, puede volver a las manos de su portador. Dato cultural: si bien los boomerangs se les relaciona con los aborígenes de Australia, también su uso lo encontramos en culturas como en el antiguo Egipto. De hecho, en la misma tumba de Tutankamón se han encontrado algunos ejemplares de esta arma arrojadiza. Ahora bien, dijimos que el término generación boomerang hace referencia a cierto grupo social, mayoritariamente conformado por jóvenes trabajadores, que tienen en común dos cosas: poca fortuna laboral y una dependencia no declarada de sus padres. Dependencia que puede deberse a muchos factores: falta de madurez, mala situación económica de un país o circunstancias extraordinarias como la pandemia por la COVID-19. De hecho, este fenómeno ha sido muy determinante en tiempos presentes para el desarrollo de esta concepción. Jóvenes que perdieron sus trabajos, bien sea porque la empresa donde laboraba cerró o simplemente desapareció, o porque la emergencia sanitaria prohibió directa o indirectamente todo el rubro donde la persona trabajaba. Imagínate, por ejemplo, un fotógrafo de bodas o un organizador de eventos. Esta gente la debe haber pasado muy difícil en el 2020. Sin embargo, la COVID-19 es solo un ingrediente más dentro de este fenómeno, como también lo es el hecho de que esto no solo ocurre en Latinoamérica, ya que si analizamos los datos antes de la pandemia, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay más información sobre esto, hay una leve tendencia por parte de los jóvenes adultos a dejar el nido familiar o a regresar y hacer su vida junto a la de sus papás. A tener en cuenta que las cifras que estás viendo ahora mismo solo cuentan el número de jóvenes adultos que viven con sus padres, y no si es que regresan o si es que se quedaron en casa. Ahora, las preguntas son: ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué cada vez más jóvenes adultos eligen quedarse en casa o regresar al nido? Con esto y más regresamos a continuación, así que prepárate un café y ponte cómodo, porque esto va a estar bien interesante. Te comento que mi libro, El universo no tiene cuentas premium, ya está a la venta en Amazon en formato virtual e impreso, con envíos a todas las partes del mundo. Además, como una oferta especial, por menos de $3 te enterarás de por qué al cosmos no le importas, y no obstante es una buena noticia. El link de compra está en la descripción de este video. A ver, me gustaría que se tome este video como un complemento de aquel en el que abordé el tema del síndrome del nido vacío. No como una corrección, sino como una ampliación del fenómeno que está enlazado a la anterior. Y esto lo digo porque entonces mucha gente me comentó que yo no comprendía la realidad de América Latina, que no está mal vivir con los padres, que está bien utilizar pijamas de Spider-Man y varias cosas que me parecían, como corregí por allí, que no venían al caso, ya que el síndrome del nido vacío es un trastorno que se da en los padres cuando los hijos se van de casa y sienten que sus vidas han perdido sentido. Aquel video hablaba de cómo superar este trance y, si eres hijo, cómo ayudar a tus papás a superarlo. Mientras que la generación boomerang es un fenómeno por el cual los hijos cada vez más deciden quedarse en la casa con sus padres o regresar a ella tras un fallido intento de emancipación. Como se ve, son dos cosas diferentes, aunque ciertamente una incide en la otra. La generación boomerang, mal llevada, potencia el síndrome del nido vacío, y el síndrome del nido vacío también propicia el fenómeno de la generación boomerang en cierta manera, aunque no necesariamente, y esto lo quiero dejar en claro, están emparentados. Voy a poner como ejemplo una película de mierda. Soltero en casa es una película de 2006 protagonizada por Matthew McConaughey y Sarah Jessica Parker. La cinta narra la historia de un soltero de 35 años que sigue viviendo en casa con sus padres, y sus padres, que para nada padecen el síndrome del nido vacío, sino que por el contrario quieren echar a este sujeto como del lugar de sus vidas, contratan a una fulana para que se haga novia de este hombrezuelo y lo saquen finalmente de la casa. Ahora, este no es exactamente un caso de generación boomerang, pero creo que califica como un ejemplo en el que muchos jóvenes adultos pueden ver las ventajas de vivir con sus padres a pesar de que ya les toca marcharse. Entonces, ¿qué constituiría ser un boomerang? Bueno, la acción de irse y regresar, sobre todo cuando la marcha ha sido auspiciosa. Por ejemplo, mi propio caso, el cual también describí en el video del nido vacío.
Yo me fui de mi provincia a la capital y le dije a mi mamá, me voy de aquí a hacer mi vida lejos, me voy a trabajar. Sin embargo, luego de 1 año y medio desarrollé trastorno de ansiedad y ataques de pánico y regresé a mi casa con mi mamá y con mi abuela a seguir un tratamiento médico. Viví allí algunos cuantos años más y luego me casé a la par que empecé con este canal y luego me volví a ir de casa. Claramente mis padres no tenían el síndrome del nido vacío y yo, aunque fui boomerang, en un segundo intento por fin conseguí mi independencia. Hasta estoy viviendo en otro país. Por si acaso, y para contratos, estoy en Buenos Aires, Argentina. Ahora, según los expertos, este fenómeno es de más crecimiento en Occidente a diferencia de Oriente y del Medio Oriente, donde los ancianos suelen ser más venerados e integrados al núcleo de las familias. De la misma manera, también dicen los expertos, los boomerang pueden ser de 3 tipos. El primer tipo, que es del que más hemos conversado, vendría a ser el adulto joven que tras una breve independencia regresa a la casa. El segundo tipo es cuando el hijo se va de casa por estudios a otra ciudad y en lugar de empalmar su graduación con su independencia, decide regresar a la comodidad del hogar. Y el tercer tipo, que suele estar un poco en debate, es el de aquellos jóvenes que se fueron de casa, pero al rato suelen ser apoyados financieramente por sus padres, aunque no regresen al nido. Las famosas propinas. Entonces, la inestabilidad económica es la principal justificación de este fenómeno, tal como se advierte en el artículo de Kimberly Palmer, publicado en el año 2007 en US News and World Report. La nueva trampa paternal, más adultos apoyando a jóvenes financieramente. Es en ese contexto donde se genera el término boomeranger, que se ha utilizado para hacer referencia a aquellos generación X o generación Y que regresaron a un estilo de vida anterior más modesto o simplemente se mudaron a casa con sus padres u otros seres queridos. A propósito, además de que boomerang hace referencia al arma arrojadiza que vuelve las manos a su lanzador, también contiene la raíz anglosajona boomer, que no sé si hace falta explicar, pero así es como se conoce a los adultos por extensión, en jerga de internet. Aunque desde el punto de vista sociológico refiere a la generación de los baby boomer, o sea, los nacidos en los años 50. De tal forma que, como anuncié desde un principio, los boomerang generan una especie de simbiosis con los boomers, o con sus padres más propiamente. Y este vínculo puede ser muy positivo para ambos si se da en un contexto saludable. Por ejemplo, en un contexto en el que los padres aceptan la madurez de sus hijos y le otorgan más libertad que cuando eran menores. De tal forma que poco a poco los jóvenes adultos van creciendo y empiezan a tomar decisiones en el hogar y a aportar a él, incluyendo posteriormente el cuidado de sus propios padres. Pero también podría tener consecuencias negativas, como bien señala Kathleen Chaputis en un estudio que va a hacer mella sobre el video anterior llamado El síndrome del nido lleno, cómo sobrevivir al regreso de los hijos adultos. En él se explica cómo muchos padres, en lugar de darles más espacio a sus hijos al regresar al hogar, más bien reafirman la idea de que son inmaduros y afianzan su rol paternalista, limitando cada vez más la libertad de sus hijos y privándolos de la madurez personal que requieren para finalmente independizarse en el futuro o continuar con sus vidas cuando sus papás no estén. En resumen, no está mal regresar a casa. Lo que está mal es empeñar las expectativas de independencia y libertad. Si uno es libre en casa y sus papás son felices dentro de la convivencia, está todo perfectamente bien y creo que no hay por qué tomárselo de ser boomerang de modo negativo. Pero si se mantiene una relación tóxica de dependencia emocional en la que los padres quieren seguir siendo forzosamente padres y los hijos terminan convirtiéndose en una especie de niños bonsai, pues bueno, hay que estar alertas y saberle poner frenos. Bueno, fantasmas, espero que les haya gustado este video, que les haya resultado informativo, que es lo más importante, y vernos en una muy próxima oportunidad. No te olvides de suscribirte si es que aún no lo has hecho y pinchar la campanita para estar atento siempre a todas las notificaciones. Nos vemos en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra. ¡Chao!